Me da mucho gusto recibir el día de hoy a los profesores que integran la Academia de Historia, a la doctora Analida Álvarez Calderón, bienvenida, al maestro Melesio Nolasco, a la doctora Gloria Villegas y al doctor Ricardo Pérez Monfort, quien es además coordinador de esta academia. Bienvenidos todos. Está también con nosotros la maestra Lourdes Álvarez Icasio, que es la coordinadora académica, y bueno, su servidora Natalia Sánchez Ríos, directora de esta institución. Esperamos que esto sea para bien de todo nuestro alumnado. Lourdes, te voy a pedir que seas tan amable de presentar a nuestro primer participante para que demos inicio. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, pues la primera participante va a ser la doctora Analida Álvarez Calderón. Ella nació en Washington en 1971, es historiadora y profesora de Historia Latinoamericana. A través de sus estudios de licenciatura, Historia y Estudios Internacionales Comparativos en la Universidad de Miami, en Florida, 1993, ha realizado diversos trabajos. Tiene estudios de maestría en la Universidad de Miami también y es doctorada por la Historia de la Universidad de Stony Brook de Nueva York. Lleva más de 15 años en enseñanza en Estados Unidos, México y Perú. Ha desarrollado en particular temas de interés en encuentros culturales, los procesos de formación de identidades étnicas y los movimientos sociales relacionados con cuestiones políticas y ambientales. Actualmente imparte clases de historia y metodología de investigación en el CIDE. Gracias. Buenas tardes. Pues engaña esto de que nací en Washington porque en realidad soy peruana, mis padres peruanos. Entonces mi área de especialización en realidad es la área andina. Es en lo que he trabajado gran parte de todos los trabajos de investigación. Empecé en la universidad, Católica en Perú, por cuestiones familiares me tuve que ir a Estados Unidos, terminé haciendo toda la carrera, pero empecé con un trabajo sobre tapadas. Era una moda al principio de la colonia en donde las mujeres salían totalmente tapadas, casi como una burka, y solo mostraban un ojo. Y fue muy interesante porque esa moda la extinguieron los hombres porque les daban ese poder a las mujeres que podían hacer lo que les daba la gana, tapadas, porque nadie sabía quién es. Pensé irme hacia género, investigué mucho en género, pero finalmente a la hora que tuve que dejar la universidad y entrar a la licenciatura en Miami, me topé con maestros que eran más políticos, me metí más en temas políticos, trabajando en el gobierno de Alan García, en particular el primer gobierno de Alan García, en los años 80, que fue en momentos donde explota la parte más fuerte del Sendero Luminoso de toda la guerra interna que hubo en Perú. Entonces eso me llevó de alguna manera a la política y he ido yendo y viniendo. Terminé y continué con la maestría, y en la maestría dije, dejo la política por la paz y me dedico a temas más culturales. Entré en una historia más cultural en términos de crónicas. Siempre que me he dedicado a la colonia, me he dedicado a la primera parte de la colonia, principalmente del siglo XVI. Y lo que fue meterme de lleno en crónicas a través de un documento que un maestro me pidió que paleografiara, que era la crónica de Fray Martín de Burgos, que es un mercedario español. Entonces ahí me metí a investigar sobre órdenes religiosas, sobre el rol de los misioneros, sobre todo en el virreinato del Perú. Y también hice mucho trabajo de análisis de texto, en particular porque este fallo resultó un poco mentiroso. Lo que descubrí leyendo crónicas que encontré en una biblioteca que tenían casi todos los cronistas, robaba de todos los otros cronistas. Gran parte de toda su parte religiosa era del cronista Pablo de Gardo, gran parte de la parte política era de López de Gomara, y además era un poco libidinoso porque también metía historias muy interesantes entre los incas, sobre todo cuando hablaba de los incas y de las collas, sus esposas. Ponía historias muy extrañas que no correspondían. Entonces hablaba de cómo las ñuscas, que eran las princesas vírgenes, se paseaban desnudas, lo cual no tenía mucho sentido contra el viento de la altura. Qué frío, ¿no? O sea, no hay nadie que se pase desnudo, ni siquiera a las 12 del día cuando hace mucho calor. Porque se pone uno en las
garcilasos mestizos, este es indígena en revista. Bueno, no he trabajado mucho así. Entonces, lo que fui fue tratando de explicar por qué mi tesis maestría fue una explicación de por qué este fraile, hablando el idioma y conociendo gran parte de la historia, decide no confiar en su versión y simplemente citar a los que eran ya reconocidos como cronistas y citar cosas que probablemente sabía que no eran realidad. La verdad que se fue a la fantasía y escribió una crónica que resulta muy interesante leerla, pero que se va mucho a lo fantástico, a algunas cosas, y a lo divididoso porque tiene detalles muy particulares en sus historias. Es una crónica muy sabrosa y entonces como que probé buscar como estudiar la cosmovisión de este personaje, de qué está huyendo y qué busca. Estaba buscando obviamente reconocimiento a través de esta tesis que reescribió como 3 veces, ¿no? Y que fue hasta España a tratar de publicarlos. Entonces, bueno, eso me metió mucho en la historia cultural, me metí más de lleno en la colonia, pero terminada la maestría, me fui a Storybook y a Storybook lo que me encontré fue especialistas principalmente de siglo XIX-XX. Entonces, por la paz también dejé la colonia un tiempo y empecé a estudiar más que nada con Brook Larson. Brook Larson estudia Bolivia, estudia educación, política religiosa y también la parte política, y me dediqué, entonces empecé a leer cosas más bien sobre principios del siglo XX y terminé en los movimientos indígenas de esa época que se habían levantado durante el gobierno de Leguía, que fue un gobierno que trató de supuestamente romper con todo este gobierno oligárquico que había estado apoderando del poder y que trata de integrar por lo menos un discurso de las masas. Y hay un movimiento indígena que lo toma en serio y que decide pedir derechos como ciudadanos indígenas, ¿no? Entonces, aquí a lo que me voy es a se forma casi un partido político que tiene conexiones a nivel nacional, en donde se busca el reconocimiento de la ciudadanía indígena, la educación del pueblo indígena, porque a través de educación se lograba el voto, a través de voto se lograba la ciudadanía. Ellos me meto en temas mucho más políticos, en temas de movimientos sociales, en temas de revolución, porque este movimiento de alguna manera no era una revolución. Ellos querían sus propios pueblos, sus propias autoridades, sus propios maestros. Ellos fundaron sus escuelas, consiguieron sus maestros a través de una alianza con los adventistas. Entonces, fue una cosa muy organizada, muy planeada, que obviamente fue convertido por los hacendados en la revolución, ¿no? Entonces, el objetivo de mi tesis fue demostrar que esto no era una revolución, se hablaba, incluso Manuel Burga y Alberto Pérez Galindo hablaban de la gran rebelión del siglo XX. No fue una rebelión, fueron focos, y fueron focos cuando los mismos hacendados y las autoridades aplastaban estos esfuerzos de independencia y de reclamo de derechos. Y pues desde entonces la vida me trajo aquí y pues terminó aquí, y aquí estoy después de tantas investigaciones, como que he podido trabajar en muchas tesis, y estoy en el curso, este semestre estoy dando el curso de titulación, y pues tengo desde la colonia hasta el siglo XX todo tipo de temas, y más que nada lo que me ayuda a dirigir los esfuerzos de los estudiantes a sacar adelante sus tesis. Y lo que he visto, toda esta saltar de un tiempo a otro me ha permitido dirigir los esfuerzos de estudiantes con temas muy diversos, ¿no? Finalmente lo que pude sacar es una metodología muy concreta que puede ayudar en términos de análisis y de saber por qué lado se tiene que ir a nivel teórico, a nivel de argumentación. Y lo que tengo para decir. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno,
traté de decirles, me faltó decirles que este esfuerzo que estamos haciendo se deriva de que nos dimos cuenta de que como muchos de nuestros profesores son externos, el CIDEM fue creado de una manera distinta a todas las demás instituciones de educación superior. En el CIDEM tenemos muy pocos profesores de carrera desde un origen, así fue concebido, este es el modelo institucional, entonces eso se convirtió en algún momento en una, digamos, debilidad, porque los profesores no conocían entre sí los trabajos de los demás profesores por un lado, pero también para los alumnos era muy difícil conocer todas las líneas de investigación que podían nutrir sus propios trabajos. Entonces hemos establecido varias estrategias, pero una de ellas es esta, que es presentarles por academia todas las líneas de investigación, pero siempre recordando que los estudios de posgrado tienen una característica, que es la multidisciplinariedad. Si bien ustedes pueden tomar estos cursos y seminarios, siempre podrán asistir también, y seguramente sus investigaciones se verán enriquecidas, a los cursos y seminarios de otras academias. Y bueno, dicho esto, le pido, me voy a permitir presentar al maestro José Carlos Melesio. Él es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Latinoamericanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Realizó estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana, todos los créditos cubiertos. Profesor titular de la maestría en Historia de la Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México, profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca, y por supuesto profesor del CIDEM. Entre sus publicaciones tienen 30 artículos en revistas especializadas, principalmente sobre frontera norte y sur de México y relaciones con Estados Unidos. Es coautor en 12 libros, entre los que sobresalen Frontera Norte, Chicanos, Pachucos y Cholos, editorial UNAM, Universidad Autónoma de Zacatecas, colección Ancien, Régimen, México. El redescubrimiento de la frontera sur, 3 fronteras y un destino, los refugiados guatemaltecos en la frontera sur de México 10 años después. Ha participado como ponente en reuniones científicas, 40 reuniones nacionales y 25 internacionales como ponente. Por favor. Pues muchas gracias. En realidad, bueno, yo empecé a dar clases desde muy chico, desde 1976 como ayudante del profesor. He dado clases prácticamente en todos lados, hasta en el Politécnico y en la Escuela Superior de Economía, porque mi licenciatura era de Economía y daba clases tan divertidas como contabilidad social, contabilidad general, cosas así. Pero bueno, cuando termino la carrera, empiezo a trabajar un tema que en realidad no querían aceptarlo en la Facultad de Economía y yo no entendía por qué. Se llamaba Población, Migración y Fuerza de Trabajo en la frontera norte de México y Tijuana. Sí, era un estudio demográfico y demás, y no me lo querían aceptar porque decían que eso era demografía. Yo les dije, bueno, pues, desde chiquito cuando entré aquí a la facultad me dijeron que los 2 elementos de la producción son capital y trabajo. El trabajo pues, está hecho por humanos, ¿no? Si no estudiamos a los humanos, pues ya no sé qué estudia la economía. Tuvieron que aceptarlo, ¿no? Pero claro que estos estudios obviamente tienen una perspectiva temporal. Tienes que ver cuándo se inicia el fenómeno, desde el siglo XIX, cuándo empieza a comportarse como se comporta hoy en México, el día de hoy, por ejemplo, ¿sí? Y demás, y eso le da una perspectiva temporal, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí, en mis estudios de maestría en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, empecé a estudiar otras fronteras, porque estudiaba la frontera como concepto, como una región con relaciones sociales específicas. Es donde se acaba lo nacional, empieza lo internacional, y empecé a ver que prácticamente todas las fronteras en el mundo tenían el mismo comportamiento, ¿sí? Y empecé a sacar, en el caso de América Latina, algunos casos, bolivianos a Brasil y a Argentina, guatemaltecos a México, haitianos a República Dominicana,
Mexicana, etcétera, etcétera, ¿sí? Comparándola con algunas otras fronteras, incluso europeas, y empecé a sacar algunas conclusiones generales de que es un fenómeno universal en todas estas relaciones binacionales, ¿sí? Concebí incluso la frontera como una suerte de membrana permeable, como el fenómeno de la ósmosis, ¿no? Que es el paso de una sustancia menos densa a otra más densa a través de una membrana permeable. Bueno, es una población que viene de un lugar de menor densidad de capital a una de mayor densidad de capital a través de esta membrana permeable que se llama la frontera, ¿sí? Y bueno, empecé a relacionarme, obviamente, con diferentes historias, ¿sí? La historia de la formación de la República Dominicana, la frontera sur de México, etcétera, etcétera, y empecé a ver también las relaciones internacionales, ¿sí? Y de ahí concluí un trabajo que me lo publicaron, ahí no salió, pero está publicado en la Universidad Autónoma de Baja California, un librito que se llama Migración de Fronteras en América Latina, estudio de casos mexicanos a Estados Unidos y haitianos a República Dominicana, pero dentro de un contexto general, ¿sí? En el doctorado me he dedicado más a relaciones internacionales, ¿sí? Y bueno, me dedico también a la historia, finalmente. Es muy interesante para mí esta cosa porque yo entro también desde muy joven, era estudiante todavía, cuando entré a trabajar como investigador al Instituto Nacional de Antropología e Historia, primero en el área de antropología social, unos cuantos años, y a partir del 1983, me metí al área de historia, a un seminario. Este es interesante porque esto lo forma una serie de investigadores muy renombrados hoy en día, entre los más importantes Enrique Florescano, ¿sí? En aquellos tiempos era Guillermo Bonfil, director del INAH, y empiezan a darle otra perspectiva a los tradicionales estudios de la historia en el INAH, que es una disciplina, estudios multidisciplinarios, ¿sí? Entonces yo veo que ahí hay un seminario de historia contemporánea de México, que es estudiar México de los 40 a la fecha, ¿sí? En donde casualmente hay puro economista, porque originalmente la historia económica de México, estaba de moda la historia económica en aquellos años, ¿sí? Y estaban los puros economistas, Francisco Pérez Arce, Saúl Escobar, Carlos Afán, bueno, Carlos Tello Macías estaba ahí, hasta Carlos Tello Macías, el nacionalizador de bancos, se le llama. Incluso, es que es muy bonito porque teníamos un seminario de análisis político-económico de México, obviamente él estaba ahí, y una vez hicimos una serie de ejercicios que es historia-ficción. ¿Qué pasaría si? ¿Sí? Y poníamos escenarios posibles, ¿no? Y habíamos notado, imagínense, ya desde principios de los 80s, finales de los 70s, yo ya había participado en esos seminarios, aunque no estuviera en estudios históricos, que el narcotráfico estaba ganando terrenos, y en Tlaxcala y en muchos lugares había zonas de las cuales no se hablaban, pero que no te metieras, pero que se sabía que había plantíos y gente exótica, etcétera, etcétera. Bueno, un día hicimos un ejercicio, porque eran zonas ya gobernadas por ellos, ¿no? ¿Y qué pasaría si esto se empezaba a generalizar? Si la crisis económica nos llevaba a que de repente sean los que aseguraran el trabajo, la seguridad social, lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Una vez hicimos un ejercicio también con Carlos Tello Macías, diciendo qué pasaría en caso de nacionalización de la banca. Todavía no era ministro ni nada de eso, era nada más la imaginación al poder, no es historia, le llamamos así, no sé si es correcto el nombre, los historiadores nos van a corregir, pero es historia ficción, escenarios posibles, ¿sí? Tomando como Historia virtual. Historia virtual, pues es análisis de perspectiva, más elegante. Pero bueno, la cuestión es que entramos ahí y bueno, hacemos unas historias muy sui generis, porque son
tienen mucho de economía, tienen mucho de política, son interdisciplinarias, ¿sí? Y luego, para peor, en la licenciatura de Economía, la Facultad de Economía, hice como mi especialidad el seminario del capital, pero con un maestro, yo creo que de los mejores que ha habido aquí en este país, que es Bolívar Echeverría, ¿sí? Y él tenía una perspectiva histórica impresionante a través de los análisis del capital, que se llamaba nada más seminario del capital, pero en realidad no veíamos el capital ya lo habíamos visto. La carrera dura 10 semestres, los primeros 7 semestres tú llevas una materia en donde básicamente tienes que leer y discutir el capital, entre otras cosas, no es lo único que lees, también teoría económica, Milton Friedman, todo, te lees todo. Realmente es una carrera muy difícil y muy amplia, y al mismo tiempo llevas matemáticas, estadísticas, econometría, cosas así, de ese tipo, ¿no? Pero bueno, esto me marcó mucho porque también ahí aprendes una visión, sobre todo en esos tiempos, la escuela de los anales, la Rodel, etcétera, etcétera, la historia abierta, la historia interdisciplinaria, etcétera, etcétera. Y básicamente esa es la perspectiva que ahora me empieza, bueno, que ahora no, que desde entonces me empieza a llamar la atención. Y como dijo don Luis González y González alguna vez, y creo que tenía razón, todo es historia. ¿Sí? Yo no estudié historia formalmente, ¿sí? Estudié economía, ciencias sociales y relaciones internacionales y estudios latinoamericanos y demás, pero todo es historia realmente, ¿no? Y bueno, ¿a qué me dedico fundamentalmente ahora? Bueno, siempre me he dedicado a la docencia. Yo entré al CIDEN desde el día que se inventó, desde 1995, cuando se abrió las puertas del CIDEN, yo estaba dando clases ahí, ¿sí? Y desde entonces he dado la misma materia, he dado más aquí mismo, ¿no? Pero es historia contemporánea de México, ¿sí? También doy teoría de la historia, es una manera de metodología de la historia, y también cultura e identidad en Dresde, que es antropología básicamente, ¿sí? Yo nunca he estudiado antropología ni historia, eso me interesa. Soy gente decente, ¿no? Estudié algo peor economía, somos peores economistas, ¿verdad? Son los que acabamos con los países ahora, pero bueno. El hecho es que he dado desde entonces esta materia, y algo que me llama la atención, primero quiero aclarar algo, ¿sí? Al dar clases uno aprende mucho, ¿sí? Es decir, tú no solo enseñas, sino también aprendes de lo que te comentan los alumnos, de las exigencias de los alumnos, de lo que dicen los alumnos, y también de las mismas experiencias, ¿no? Entonces, este curso nunca me ha salido igual, ¿sí? Todos los semestres ha variado, aunque temporalmente se toman. Yo estudio sobre todo el México actual, con la concepción esta de que el sentido de la historia es entender el presente, el aquí y el ahora, y para esto nos vamos a ir para atrás, ¿sí? Y hacemos un viaje en retrospectiva para ver qué queda del pasado en el presente. Por ejemplo, yo me hago burla, a veces digo que desde Adán y Eva, ¿sí? Empiezo desde el poblamiento y demás. ¿Por qué? Para sacar una idea fundamental. Esta es una región civilizatoria, aquí se creó una civilización, y qué impacto tiene esa civilización hoy en el presente mexicano, ¿sí? Y bueno, empiezo a rescatar de la colonia, de diferentes épocas, muy rápidamente, cuál es lo más importante, lo que queda del pasado en el presente, ¿sí? Hasta llegar finalmente al siglo XX, donde pues hago una recopilación más detallada, ¿sí? Y bueno, vemos hasta el periódico del día de ayer, ¿no? O sea, vemos las últimas noticias, y el curso nunca sale igual porque para mí los grupos tienen personalidad, ¿sí? Todos los grupos son diferentes, y esta composición de los diferentes miembros del grupo hace que tenga una personalidad con intereses determinados y todo eso, y además el contexto político, ¿no?
Hay veces, por ejemplo, el primer curso que di en el 95, obviamente tenía que hablar de los indios. Acababa de pasar el levantamiento zapatista el año pasado. A ver, ¿qué es lo indio hoy en día? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Etcétera, etcétera. En años electorales, obviamente, hago énfasis en el análisis político, ¿sí? La historia política de México, ¿no? Y cuando hay crisis económica que es permanente, bueno, siempre hay un análisis económico, ¿sí? Y en fin, a eso me dedico ahora, ¿no? Frontera norte, frontera sur la sigo abordando de diferentes formas, pero sobre todo lo que más me dedico en los últimos 2 años a la fecha es en el México contemporáneo, es decir, hacer un análisis, un libro de un balance del siglo XX mexicano. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Ponencia. Bueno, queremos enmarcar, digamos, estas actividades que estamos desarrollando durante esta semana y la próxima. Se enmarcan, digamos, dentro del 20º aniversario del CIDEM, y bueno, consideramos que una muy buena forma de aperturar las actividades de celebración por esta fecha justamente es pues, que los profesores de la planta docente pues expongan sus líneas de trabajo, y con eso, digamos, comienzan pues, nuestras actividades de celebración del 20º aniversario del CIDEM. Tiene la palabra el doctor Ricardo Pérez Monfort. ¿Lo presentas? ¿Lo presento? Bueno, el doctor Ricardo Pérez Monfort es doctor en Historia de México por la UNAM, es investigador titular del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciencias, y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus temas de estudio han sido la historia y la cultura de México y América Latina durante los siglos XIX y XX. Sus libros más recientes son Cotidianidades, Imaginarios y Contextos, Ensayos de Historia y Cultura en México, 1850-1950, publicado por el CIESAS, Miradas, Esperanzas y Contradicciones, México y España, 1898-1948, 5 ensayos, Universidad de Cantabria. Ha hecho estudios en cine y participado en diversas producciones de cine documental, dirigió la revista de la UNAM y Descartes, revista de Ciencias Sociales, actualmente coordina el laboratorio de audiovisual de CIESAS, tiene una reciente publicación en coedición con el CIDEM, es México 2 siglos, si no me equivoco el título. Fin de siglos. Y bueno, es una recuperación francamente muy interesante. Perdón, y como parte de las presentaciones, no quiero dejar de mencionar que el doctor fue propuesto como candidato al reconocimiento al mérito estatal en investigación que otorga el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Y bueno, tenemos la buena noticia que resultó ganador de la categoría de la Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar con un problema que casi me atrevería a decir que es perenne en toda mi trayectoria, si es que existe como tal, y es la crisis vocacional. Desde que tengo conocimiento, bien a bien, nunca supe qué quería hacer. Entonces, pues intenté un poco de todo, ¿no? Me gustaba la música, de joven, me gustaba la literatura, me gustaba la antropología, me gustaba la medicina, me gustaba la biología, ¿no? Me gustaba el mundo arqueológico. Y me encantaba la radio, me gustaba el cine, me gustaba la fotografía, me encantaban los libros con muchas imágenes. Entonces, cuando de pronto tuve que tomar una decisión que fue estudiar música, llegué en casa de mis padres intelectuales, médicos, etcétera, etcétera, con unos antecedentes un tanto negativos en el mundo de la música, porque tengo un abuelo que era un abuelo bohemio, ¿verdad?, que desobligado, etcétera, etcétera, hombre de la radio. Entonces dijeron, no, ¿cómo te vas a dedicar a la música? ¿No? Te vas a morir de hambre, ¿no?
De todas maneras seguí estudiando música, toqué con un grupo, es más, viví durante cierta época de mi vida de la propia música, trabajando en la radio universidad, en radio educación, ¿no? Y ya cuando pues, recibí la negativa del apoyo familiar, pues entonces dije, voy a estudiar dos cosas, antropología y medicina, al mismo tiempo además, para que se les quite, ¿no? Y sí, en efecto, me metí en la mañana a la escuela de antropología, la ENA, estaba todavía en el Museo de Antropología, allá en Chapultepec, y en la tarde iba yo a la Facultad de Medicina, a un grupo que era un grupo experimental, se llamaba A36, que era un grupo experimental para hacer médicos guarachudos, como los llamábamos en ese entonces, que era hacer médicos muy rápidamente para que se fueran a trabajar a las distintas comunidades. Bueno, en las dos carreras fracasé. En la escuela de antropología soy de los pocos expulsados, ¿no? Por cuestiones de índole filosófica, y la medicina me expulsó porque cuando me di cuenta que había que lidiar con la sangre y con el dolor humano y que las cosas eran mucho más agresivas de lo que era nada más curar, ¿no? Entonces dije, no voy a hacer ninguna de estas dos cosas. Y entonces sí, pues me tomé un poco más en serio lo de la radio. Trabajé una larga temporada en Radio Universidad, y un maestro de la Escuela de Antropología, Andrés Medina, me dijo, a mí se me hace que tú podrías irte a estudiar historia, y porque la historia pues incluye un poco de todo, ¿no? Puedes hacer un poco de antropología, si quieres hacer historia de la medicina, puedes hacer historia de la música, puedes hacer historia un poco de todo, como ya se mencionó aquí, ¿no? Y entonces, sí, finalmente llegué a la Facultad de Filosofía y Letras. Afortunadamente ya había ingresado a la UNAM, desde luego a Medicina, pero la cosa era fácil cambiarse, ¿no? De Medicina a Historia en ese momento, ¿no? Y caí afortunadamente en manos de dos extraordinarios maestros, uno de Revolución Mexicana, el maestro Eduardo Blanquel, queridísimo, hombre que influyó muchísimo en mi vida, y otro, un arqueólogo extraordinario, que era el doctor Rus Lullier, que es nada menos que quien descubre la tumba de Palenque, ¿no? Entonces, pues entré a estudiar historia y estaba yo encantado con los mayas, pero también con la Revolución Mexicana. Empecé a trabajar mucho más con el asunto de los mayas. Tuve la mala pata, ¿verdad?, de iniciar una tesis con el doctor Rus Lullier sobre la música, la poesía y la danza entre los mayas, y justo cuando le entregué mi última versión, él estaba en Canadá, le dio un infarto y entonces murió, y mi tesis se quedó sobre su escritorio en el Museo de Antropología, precisamente. Y entonces pues yo me quedé volando, no supe qué hacer, y acudí con mi otro maestro, maestro Eduardo Blanquel, con quien ya estaba yo trabajando, haciendo algunas cositas, unos pininos ahí de la música de la revolución, la cultura popular en la revolución, etcétera, etcétera. Y él me dijo una frase clara, me dice, bienvenido a trabajar con los seres humanos, y qué bueno que ya abandonaste las piedras, ¿no? Lo cual fue providencial, porque afortunadamente en ese momento lo pescó el maestro Blanquel y me incorporó a un proyecto de investigación precisamente sobre un archivo zapatista que estaba precisamente, que está todavía en el Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, ahora del Grupo Carso, y trabajé en ese archivo de Genaro Amezcua, general zapatista, que se encargó de proyectar el movimiento zapatista hacia, en términos internacionales, ¿no? No logró proyectarlo mucho más allá de La Habana, ¿no? Ni tampoco mucho más allá de San Antonio, Texas, porque tampoco había tantos recursos, ¿no? Pero finalmente pude aprender muchísimo del zapatismo, vine mucho a Morelos a entrevistar a viejos zapatistas también, que se acordaban de Genaro Amezcua, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues, me recibí de licenciado en Historia con una tesis, no de los mayas, sino de los zapatistas.
Y para entonces yo creí que ya había cumplido, ¿no?, con mi espíritu académico. Entonces llevé mi tesis, se la entregué a mis padres, se la entregué a mis maestros, mis queridísimos maestros, entre quienes está precisamente la doctora Villegas, ¿no? Y dije, bueno, ya cumplí aquí, ahora sí voy a estudiar lo que de veras quiero estudiar, que es que cine, ¿no? Y entonces me metí al Centro de Capacitación Cinematográfica, pero tenía yo que vivir de algo, ¿no? Entonces ingresé al CICINA, al Centro de Investigaciones Superiores en Antropología, el Centro de Investigaciones Superiores del INA, todavía era así se llama. Entré a trabajar ahí en un proyecto rarísimo que era sobre los alemanes en México, ¿no?, que funcionaba, bueno, me funcionó porque era una chamba, no tanto que me interesaran los alemanes, es más, yo tenía cierta predisposición en contra de los alemanes porque había estudiado en el colegio alemán y los odiaba yo de manera impulsiva, ¿verdad? Pero bueno, era chamba, era un trabajo académico, pero lo que me interesaba realmente era estudiar cine. Y entonces en las tardes me iba yo al CCC, al Centro de Capacitación Cinematográfica, estudiábamos de 5 de la tarde a 10 de la noche, veíamos todo el cine posible, tuve extraordinarísimos maestros, ¿no?, como Emilio García Riera, por ejemplo, trabajé con Alejandro Pelayo, con Paul Leduc, con varios cineastas, Jackie Lack, por ejemplo, ¿no? Una buena cantidad, el mismo Joskovich, ¿verdad?, que era director de la Escuela de Cine entonces, y realmente lo que me interesaba era el cine. Y bueno, estudiaba en las mañanas, iba al CICINA, iba yo al Archivo General de la Nación a buscar qué pasaba con los alemanes en México. Realmente tampoco me interesó tanto lo de los alemanes, pero descubrimos un filón que era qué había pasado con los nazis en México, ¿no? Y entonces todo eso sí les interesaba mucho a todo el mundo, porque todo el mundo tenía opinión, pero nadie tenía datos, ¿no? Entonces, más que estudiar a los nazis en México, me dio por estudiar a una serie de grupos muy conservadores que parecían adaptar a México lo que eran las doctrinas del nacionalsocialismo, ¿no? Y entonces trabajé con la doctora Brígida von Menz, que fue mi directora en ese momento, precisamente esto, o sea, ¿qué pasa en México con estas organizaciones que parecían semifascistas, ¿no? Con eso hice mi maestría, pero yo seguí interesado en cine. Entonces hubo chamba en el cine, de repente se formó la unidad de televisión educativa cultural de la SEP, me dieron trabajo ahí, pude hacer una serie de televisión de historia de México y del mundo en el siglo XX, la hicimos en la década de los 80, se llamaba Siglo XX, la vida en México, que después un tal Enrique Krause copió completamente la temática, ¿no? No solamente la temática, sino también el título, ¿verdad? Y pudimos hacer una historia de la música popular mexicana, con trozos de películas mexicanas, y finalmente, bueno, ahí en la UTEC, en esa unidad pudimos trabajar cine, historia, música, y mientras, pues, allí en el CIESAS, pues yo estaba con los fascistas estos, ¿no? Y de pronto, bueno, como suele suceder, los ambientes de trabajo no son del todo amables, particularmente el del cine es muy, muy histérico, ¿no?, por llamarlo de una forma, y ya no me gustó tanto hacer cine, entonces dije, ya, mejor me regreso a la historia, ¿no? Y entonces terminé mi maestría precisamente con un estudio sobre los grupos de derecha durante el régimen de Lázaro Cárdenas, y me fui a España precisamente a tratar de seguirles la pista, y no tanto a los nazis, sino a los falangistas, ¿no? Estuve estudiando precisamente casi un año en España a estos grupos falangistas. Justo en el 85 viene el terremoto, de repente me podía yo quedar en España, me podía regresar. Entonces con el terremoto dije, híjole, se va a acabar este país, no, mejor me regreso. Entonces me regresé a México rápidamente, ¿verdad? Eché a andar mi tesis doctoral, que es precisamente sobre
la falange en México y los sueños imperiales de la derecha española en México en el siglo XX, y mantuve un interés constante entre cine e historia, de tal manera que empecé también a trabajar al cine como fuente para la historia. Una cosa que tengo que reconocer también, gracias a mis maestros en la Facultad de Filosofía y Letras, es que de las primeras clases que pude dar en la propia facultad fue de historiografía. Y entonces la historiografía me empezó a interesar muchísimo. Y bueno, no solamente ya me había yo medio vinculado al mundo prehispánico, me había vinculado al mundo de la Revolución, me había vinculado precisamente al mundo cardenista o de la década de los 30, los años 20, los años 40, 50, y al mismo tiempo también pues, en el quehacer cinematográfico, la historia de la música me interesaba mucho. Y entonces pues empecé a desarrollar esto que hoy en día se llama muy atinadamente multidisciplinariedad, ¿no? Entonces pues sí, cogía yo un poco de lo que sabía de música, un poco de lo que sabía de cine, un poco de lo que sabía de fotografía, un poco de lo que se sabía que vivía de la cultura popular, de la historia de los medios, y lo fui incorporando paulatinamente a mis propios proyectos ya después del doctorado, y decidí impulsar una vertiente de investigación que es una vertiente de investigación, entonces la llamábamos de fuentes alternativas, que no eran las fuentes clásicas del documentito, sino utilizábamos literatura, pero también utilizábamos imagen, también utilizábamos canciones, utilizábamos arte popular, ¿no? Y entonces desarrollé lo que sería un primer, yo creo que es realmente el primer libro que siento como propio, que es el de Estampas de Nacionalismo Popular Mexicano. Y me interesó el nacionalismo y es un fenómeno que me ha interesado a lo largo de por lo menos unos 30 años, el nacionalismo como expresión cultural, ¿no? Este es un poco la esfera, ¿no? El nacionalismo, el mundo del arte, de las expresiones populares, ¿no? Lo que ha digamos, impulsado gran parte de mi actividad como académico. Y de pronto, de ese trabajo de las expresiones populares, de la búsqueda de las mexicanidades y las mexicanerías, ¿no? Que se expresan precisamente en el mundo popular, aparecieron dos temas que son los temas que ahora me atrevería a decir pues impulsan buena parte de mi investigación, y una es entender lo más que pueda yo alrededor de la figura del general Cárdenas. Estoy desde hace ya muchos años reuniendo materiales, buscando, tratando de armar una biografía política, una biografía cultural del general Cárdenas, además que, pues como ustedes saben, fue particularmente longevo y se aventó gran parte del siglo XX. Entonces él nació en 1895 y muere en 1970, pues esto, el siglo XX, entonces pues es una historia del siglo XX, y ahí nos hermanamos con Melesio, ¿verdad?, en hacer una historia del siglo XX, nada más que yo lo hago sí, muy desde la perspectiva del significado del cardenismo como tal y del propio general Cárdenas, ¿no? Esa es una de las vertientes, y la otra vertiente que es una vertiente que estoy por concluir, y ojalá pueda concluirlo lo más rápido que pueda, y es una historia de las drogas en México. ¿Y cómo surge esta historia de las drogas en México? Surge precisamente a partir de la hemerografía. He trabajado mucho en hemerografía para ver las expresiones populares, tiene uno que meterse a los periódicos, a las revistas, a las canciones, etcétera, etcétera, y todo eso, de pronto me empecé a dar cuenta de que en este país ha existido una historia de drogas, ¿verdad?, que va desde la época prehispánica, ¿no?, Teonanácatl, etcétera, etcétera, hasta
hoy en día, yo no me ocupo de los narcotraficantes hoy en día, afortunadamente, por eso no hay tanto peligro, ¿no? Yo me termino en 1940, justo en el momento en que, después de prácticamente un año en que en México hubo una legislación de tolerancia decretada precisamente por el general Cárdenas en 1939, en 1940 se decreta precisamente en contra de este principio de tolerancia y se inicia una etapa radical de prohibición, que es un poco la que ha generado, desde mi punto de vista, buena parte de las crisis de poder que se han vivido en los últimos años con relación al mundo del narcotráfico y la corrupción del sistema político mexicano. Entonces, digamos, este libro, que yo espero terminar la próxima semana, si es que me dejan, ¿verdad? Si es que me deja mi nieta, ¿no? Voy a tratar realmente de terminarlo, y es un libro que trata de reflexionar y desde luego de documentar el proceso que se ha vivido desde lo que vendría a ser los primeros estertores de la conciencia pública sobre las drogas, que son la década de los años 40, 50 en el siglo XIX, hasta la década de los años 40 en el siglo XX, ¿no? Esas son mis áreas de estudio, y les comento rápidamente, yo doy 2 clases aquí en el CIDEM desde hace también épocas prehistóricas, ¿no? En que el doctor Guerra nos llamó, ¿no? Uno es el Seminario de Historia de la Cultura, que es fundamentalmente de Historia de la Cultura Mexicana del siglo XX. Ahora vamos a dar un seminario sobre los intelectuales, el papel realmente social de los intelectuales a partir precisamente de 1940 a 1970, y la clase de apreciación cinematográfica, en la cual pues vemos películas, las discutimos, las analizamos, vemos el contexto en el cual se filmaron, quién las filmó, por qué son revolucionarias, si son conservadoras, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, trato de mantener mis 2 grandes intereses, que son los medios, particularmente el cine, y la historia, lo más vigentes posible. Muchas gracias, doctor Luis Monfort. Bueno, como ustedes verán, el Colegio de Historia es uno de los más pequeños en cuanto al número de alumnos. Sin embargo, no por ello es menos importante. Tanto los alumnos como los profesores, ustedes pueden ver, pues son de lo mejor, y estamos aquí haciendo un esfuerzo por reunirlos y charlar sobre lo que se realiza al interior de este colegio. Me voy a permitir presentar ahora, y es un honor para mí hacerlo, a otra de nuestras grandes profesoras, que además es desde las fundadoras. Me estoy dando cuenta que ahora están 3 de nuestros profesores fundadores. ¡Qué alegría! Además, ahora estamos conmemorando el 20º aniversario del CIDEM. La doctora Gloria Villegas es doctora en Historia por la UNAM, investigadora nacional, Premio Universidad Nacional en el área de docencia en Ciencias Sociales, profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, donde ha tenido a su cargo cursos y seminarios en los niveles de licenciatura y posgrado, sobre historia e historiografía de México, siglos XIX y XX, y análisis del discurso, que constituyen sus principales líneas de investigación. Es autora de 10 libros, así como de 65 artículos en revistas especializadas y publicaciones colectivas nacionales e internacionales, y coautora de 7 obras más. Fue curadora de varias exposiciones históricas, entre otras México, Liberalismo y Modernidad, con la culta Momento Cultural Bananés. Actualmente es directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora de seminario dentro del Posgrado de Historia del Cine. Gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Celebro la iniciativa que además nos da la ocasión de reunirnos con muy apreciados colegas y que compartimos precisamente el interés por la historia. Pero yo voy a empezar al revés, voy a empezar diciendo lo que estoy trabajando ahora, y obviamente tiene que ver con una
pues con una larga tradición, una larga trayectoria, en la que se han ido abriendo una serie de preguntas y que nos han llevado a este punto. Comparto totalmente con Carlos esta apreciación de que yo no solo creo que los alumnos nos enseñan, sino siempre digo, lo suelo comentar con los diferentes grupos con los que a veces me puedo unir, de los 14.000 alumnos con los que cuenta mi facultad, procuramos dialogar con ellos y decimos que pues, los alumnos no solo formamos a los alumnos nos forman, eso me queda clarísimo. Y siempre lo he dicho, y esta es una ocasión propicia para recaer en ello, que mis mejores temas han nacido en el aula. En el intento de explicarles a los estudiantes alguna temática, es donde los historiadores nos damos cuenta de que hay un hueco, de que hay una pregunta no respondida y naturalmente que le da mucho sentido a las reflexiones que venimos haciendo. En el CIDEM yo he situado, que también he dado seminarios sobre esta temática, en la Facultad de Filosofía y Letras, he situado una línea que para mí ha sido especialmente entrañable porque me ha permitido conjugar una serie de saberes y abrir un espectro, una gama de posibilidades en donde me puedo encontrar con gentes interesadas en diversas temáticas, desde el análisis del discurso, y es una temática que a mí me empezó a interesar mucho desde los años 90, en donde veía yo el empobrecimiento histórico del discurso político, en donde ya ni siquiera bastaba la referencia común tradicional, sino que ese discurso se había vaciado de contenido. Y esto me resultó particularmente interesante porque era muy paradójico encontrar que la producción histórica en México, tanto de autores extranjeros como mexicanos, iba verdaderamente en aumento, en un auge extraordinario y estaba totalmente separada por lo menos del discurso político. Sabemos que bueno, a los políticos de las últimas décadas no se les da necesariamente el estudio. Me gusta mucho que el doctor Pérez Monfort esté estudiando esta época donde los grandes intelectuales eran los grandes políticos y siempre había una necesidad de reflexión acerca de la práctica política, del futuro del país, de la visión de estadistas que deberían tener siempre quienes tuvieran la enorme responsabilidad de conducir este extraordinario país, porque como decía algún día Raymond Buber, no es un país, sino es un archipiélago de países, ¿sí? Con grandes complejidades, con grandes contradicciones. Nuestro admirado Frederick Katz, algún día que le preguntamos por qué le ha dedicado tantos años al estudio de la historia de México, particularmente en el caso de su espléndido libro sobre Villa, decía, es que cuando creo que ya entendí algo, me parece otro factor que me hace dudar de la explicación. Y lo último que estaba estudiando, un poco contrastante con su gran interés sobre Villa, era el famoso y controvertido grupo de los científicos, o sea, lo que sería de veras el polo opuesto de esta emblemática e importante teoría revolucionaria. Entonces, el análisis del discurso es pues un canal que permite transitar por muchas temáticas, incorporar muchos saberes, pero sobre todo esto, y por eso creo que nos diferenciamos de los politólogos en este tipo de enfoques, pero sobre todo con un rigor que proviene, y me da mucho gusto que Ricardo haya mencionado el caso de la historiografía, que proviene precisamente de esa formación y esa tradición historiográfica que tuvimos en nuestra UNAM, sobre todo pues gracias a uno de los grandes fundadores de la ciencia histórica del mundo. ¿Sí? Empezamos, cuando trabajamos estos textos de historiografía, a ejercitarnos en una lectura que podíamos aplicar los textos históricos a las imágenes, a las entrevistas, a muchos tipos de documentos. Entonces es una herramienta extraordinaria que nos permite potenciar el análisis en distintos campos. Yo quiero decirles que bueno, esta inclinación o esta fascinación, diría yo, por la historiografía, obviamente que tiene que ver con estas grandes figuras, grandes profesores con un gran carisma para la enseñanza, que son figuras como Francisco de la Maza, Juan López Jiménez, en fin, una tradición maravillosa que hemos tenido el privilegio de contar con ellos en la universidad, y también vinculados con otras instituciones como el INA, que ahora que cumplirá sus 75 años, está encontrando esas redes originarias que a lo mejor luego
se separaron en rumbos institucionales distintos, pero que ahí está la vida cultural en ese tiempo que a Ricardo le interesa tanto. Aprendimos también, y creo que eso es algo que nos hemos repetido todos los días, que lo que distingue al historiador, más que sus respuestas, son sus preguntas. Y esto creo que ha sido una práctica que nos ha permitido innovar nuestro conocimiento, a veces creo que en momentos complicados, en donde el sobrepeso de las teorías que nos llegan de fuera a veces amenaza con convertirnos en aplicadores de esas tesis. Y felizmente en los medios académicos, y Ricardo y yo compartimos muchos inquietos de insistir a los alumnos: atrévanse al concepto, atrévanse a la teoría, atrévanse y arriésguense en la búsqueda de explicaciones. Hace un momento que nos platicabas que decías historia de ficción. Bueno, comentábamos Ricardo y yo que finalmente toda historia es ficción, ¿sí? Y esta parte de la subjetividad que a nosotros nos quedó tan claro, con, bueno, grandes, la tradición de Gauss, de Ortega y Gasset, en fin, una tradición filosófica muy fuerte en México, el famoso grupo pues, de los españoles que vinieron a nuestro país, sí nos permitió una formación histórica con un componente filosófico esencial. Pero junto a eso, y creo que sería el otro atributo, es una preocupación y un interés por las fuentes, los documentos, los archivos. Felizmente ahora, esto lo hemos comentado varias veces, ya se rompió el concepto tradicional de fuente, ¿sí? Para nosotros es fuente un minúsculo objeto de la vida cotidiana, ¿sí? Como una entrevista. Mejor que el maestro Blanquer era muy escéptico para las entrevistas, porque decía que el entrevistado acaba repitiendo lo que el entrevistador le decía, pero no importa, es una fuente muy rica, ¿sí? Y una cantidad enorme de imágenes. Recuerdo un bellísimo objeto que hemos encontrado ahí en el AGN, que es un pequeño vistor de las fiestas de 1910 del centenario. Bueno, ese objeto nos permite analizar y entender la época, ¿no? Y eso Jorge nos lo enseñó muy bien. Cuando era profesor nos mandaba ejercicios muy retadores, como vayan al Monumento de la Independencia y explíquenme cuál es la visión de la historia del Porfiriato. Bueno, realmente una docencia muy creativa, y hemos procurado hacerlo del mismo modo con nuestros estudiantes. Creo además que hemos sido muy críticos de estas visiones hiperespecializadas de la historia, que además era natural que se ocurriera. Necesitaba la ciencia, y no solamente hablo de la historia, sino todas las ciencias, una etapa de especialización para fincarse, para definirse, y luego regresamos a esto que de la interdisciplina, que a veces era muy curioso, porque creo que en los 70 interdisciplina era que estuvieran sentados juntos un antropólogo y un historiador, ¿sí? O sea, ahora entendemos muy diferente, porque hay una reconceptualización precisamente a partir de todas estas investigaciones que hemos hecho. La realidad está entrelazada, la separamos como una estrategia de conocimiento nada más, pero a veces nos quedamos en ese punto y entonces hay una atomización del conocimiento que no nos permite ni dialogar a veces entre los colegas ni trascender, que es lo que más nos interesa, hacia un conocimiento social, ¿sí? Y esta es otra de las cosas porque a mí me ha fascinado esta idea, digamos, de la visión del pasado y del futuro en los conglomerados. Y me he dedicado muchos años a estudiar la convención, primero porque he tenido, vuelvo a decir la fortuna, pero los historiadores decimos que no tenemos fortuna, es resultado del trabajo, encontrar los fondos documentales. Encontrar unos fondos extraordinarios de la convención revolucionaria. Me gusta mucho contraponerme a la idea de que es una convención de militares que fracasó porque ganó Carranza. Yo he sostenido que es el gran foro de debate en la revolución, que es el punto más radical, y los militares, que eran suficientemente listos, mandaron a discutir a los intelectuales. Y entonces tenemos ahí una condensación del gran debate ideológico que se venía dando desde años atrás. Aquí quiero señalar otro punto que me parece central. Los historiadores, y bueno, a veces los sistemas de enseñanza utilizan formas convencionales de periodización, y el porfiriato entonces era la etapa negra horrible de la historia, el peor de los dictadores, y la revolución luminosa al mismo tiempo, etc. Que esto es una estrategia de discurso político de los mismos revolucionarios que se construyó en la misma época de la revolución.
Sin embargo, nos encontramos que la realidad no la podemos ver así. O sea, el siglo XIX no termina o empieza en un día preciso. Y los historiadores trabajamos y lidiamos con procesos. Y obviamente podríamos, yo he escrito por ahí que bueno, podemos parafrasear a Tocqueville diciendo que el porfiriato, la revolución es hija del porfiriato. ¿Sí? No podríamos entenderla sin el impulso que se le entonces a la educación. A mí me da mucha risa oír a Mila de Bazán que dice que se declara porfiriana después de haber estudiado los sistemas educativos y el impulso que se les dio a los que se les dio. ¿Saben que en esa época decían, bueno, no voy a dar por aquí malas ideas, ¿no? Pero para que realmente funcionara una beca en el extranjero, pues tenía que ser más o menos unos 10 años, ¿no? Para que la gente se formara adecuadamente. Y aún el país en crisis y con problemas no dejó de apoyar a estos jóvenes que viajaban a formarse, y la idea era que tuvieran un efecto multiplicador en el país. Claro, ahí la ventaja es que junto a Porfirio Díaz pues estaba Justo Sierra, ¿no? Y claro, hay cosas que no alcanzamos a entender, ¿no? Si no nos vamos hacia esta parte y no le quitamos a Limantur la leyenda negra y nos ponemos a estudiarlo. Limantur era un intelectual de esa época. Yo me he encontrado documentos felizmente en su archivo que el día que supimos que se abría, casi todos los historiadores queríamos desde el tiempo estar ahí. Afuera de Josefina, el director del archivo, nos contuvo hasta que estuvieron revisados. Pero ahí, por ejemplo, hay un espléndido proyecto de Limantur que se conoce poco, que es la creación de una caja de préstamos para el fomento de la irrigación a la agricultura en 1908, donde el propósito era generar créditos para los medianos propietarios y lograr que México tuviera una autosuficiencia alimentaria. ¿Por qué entró en ese proyecto? Bueno, se los cuento en el seminario. No, pero hay una cosa, me voy a anticipar una cosa. ¿Sí? La crisis internacional de 1907, ¿sí? Limantur estaba gestionando el financiamiento para la nacionalización de los ferrocarriles y justamente el dinero para ese proyecto de la caja de préstamos. Y entonces empiezan a transmitirse, obviamente por la prensa, un verdadero terror por los primeros movimientos de oposición de esa nación. Entonces Limantur le dice a la gente que no se sepa nada en la prensa de Estados Unidos. Y los mismos gobernadores empiezan a actuar con un rigor extremo hacia estos movimientos que verdaderamente eran absolutamente sensatos. Hablaban de la revolución en el orden teórico, fue una oposición que el régimen no entendía, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas que nosotros redescubrimos cuando despojamos de la leyenda negra a ciertos personajes, etc., bueno, nos resulta una historia extraordinaria, una historia intangible, porque a veces, ¿por qué pasa esto? Es la anarquía. No, hay razón para la anarquía. O sea, decir que Juárez actuó como dictador, se lo dijeron en su tiempo y no pasa nada, aunque sea el enemigo y sea la figura emblemática. Que esa es otra temática que a mí me ha gustado mucho, cómo se construyen los grandes mitos en la historia, ¿no? Ahora estoy dirigiendo una tesis presente sobre cómo se configura el mito de Juárez. Entonces, esta apertura que nos dieron este tipo de temas, bueno, pues nos permite transitar sin muchos problemas. Yo he tenido el privilegio de dirigir varias tesis, me ha llamado la atención en los últimos años el interés de jóvenes investigadores de distintos puntos del país sobre el porfiriato. Hasta tenemos un grupo de estudios en torno, bueno, ¿para qué leer el porfiriato? Es la pregunta. Y ellos han estudiado los jefes políticos en Morelia, en Veracruz, la Soledad García Morales, los jóvenes de Morelia, Eduardo Mijangos, en fin, Clemente Villagómez en el Estado de México. Entonces tenemos una visión totalmente distinta. Y recuerdo de veras con mucho gusto, mucho orgullo, que parte de estos temas nacen en un seminario que yo estaba dando sobre el siglo XIX, y entonces la pregunta fue, bueno, los jefes políticos ¿de dónde vienen? ¿Sí? Entonces los finales del porfiriato me llevaron a la Constitución de Cádiz, que es donde empiezan a aparecer estas figuras, y entonces ese romper las trabas de las épocas, que yo me identifico mucho con mis colegas, nos da otra acción. Claro, es mucho más complicado. Yo me he atrevido por ahí a escribir un par de libros, un recorrido de la historia de la Cámara de Diputados, y créanme que lo hice porque los diputados me dijeron que queremos conocer nuestra historia. Y dije, bravo, por sintética o fragmentaria que sea, ahí tenemos que trabajar con los políticos. Y también me atreví a hacer otra cosa, eso sí creo que con mucho más herramientas conceptuales, que fue ese proyecto que me gustó muchísimo, que fue una exposición Liberalismo y Modernidad, y cuando me atreví a tratar de 1867 a 1917.
y encontrar aquellos objetos, documentos, bueno, su título era Rostros, Voces y Alegorías, aquellas voces, aquellos rostros que emblematizaran el momento. Entonces, logré, el director del Instituto de Antropología me preguntó cómo conseguiste que te prestaran la pilotos material. Bueno, pues conversé a Salvador de la sí, entonces lo conversé con argumentos históricos y con un historiador. Claro, los comentarios de la gente que veía esto, que igual le pusimos música, caricaturas, en fin, todo lo que pudimos, incluso hicimos algunas regresiones ahí un poco audaces. Siempre nos cuesta trabajo en esta parte de la historia proyectada, pero bueno, era un poco decir, el conocimiento tiene una integración real, ¿sí? No podemos despojarnos de la literatura, de aquel maravilloso poema de Luisa Negra, que le está hablada, según la tradición, que lo corran del periódico, porque acá no se puede romper la tradición ahora, ¿sí? Entonces, bueno, es una historia, y esto me acuerdo que alguna vez los comentarios con unos brasileños que vinieron a la facultad, decían, bueno, es que la realidad es mucho más fascinante que la ficción. Y entonces, un poco estudiar este tipo de deliberaciones de la convención, que felizmente contamos con un conjunto de documentos, es ver cómo estos revolucionarios, muy radicales, a veces extremadamente conservadores, ¿sí? Decían que estaban en contra de que se aprobara la ley del divorcio, porque si se aprobaba al día siguiente todos los niños se iban a dedicar a la prostitución. Otros, es cierto, otros en cambio, bueno, generaron una ley de incapacitados, se les llamaba así, en 1915, una ley del plebiscito. O sea, ¿cómo no va a ser fascinante encontrarnos en México en una situación terrible? 1914, 15, el año del hambre, la guerra mundial, la crisis económica, todo, ¿sí? Con una reflexión extraordinaria y una lucidez de mexicanos que estaban pensando en el futuro. Ese es el futuro del que yo me propongo estudiar, obviamente relacionado con el pasado, al que no podemos renunciar, nunca podremos conocer el todo, pero nos inspira y nos marca. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Villegas. Muchas gracias a todos ustedes. Ustedes lo saben mejor que yo. Siempre ha habido un convencimiento que solo a través de la educación, solo a través de la investigación es como realmente lograremos un avance en el desarrollo de nuestro país. Entonces, en esto estamos todos, en esta dinámica estamos, por eso trabajamos aquí. Y de verdad quiero agradecer muchísimo toda su presencia. Me voy a permitir entregar unas constancias por su participación. Les voy a dar lectura. El Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos otorga la presente constancia a la doctora Analida Álvarez Calderón por su participación en el ciclo coordenado de investigación 2014-1, realizada del 22 de enero al 1 de febrero de 2014 en el auditorio Ricardo Guerra García. Muchas gracias. De igual manera, muchísimas gracias, doctora Gloria Villegas. Muchas gracias. Al maestro José Carlos Merecia Nolasco. Y al doctor Ricardo Pérez Monfort. Muchas gracias. Asistencia y bueno, los esperamos en las presentaciones de las demás academias y por favor no dejen de visitar también las que ya pasaron porque están muy interesantes todos los cursos. Gracias y buenas tardes. Lo último que queríamos decirles es, en aras, digamos, de agilizar la relación de los estudiantes con los profesores, no estamos abriendo rondas de preguntas porque eso abre una gama de estudios enorme. Entonces, bueno, ya tienen la oferta educativa que se está presentando a los profesores del área de historia. Aquellos que crean que su tema es afín a alguna de las líneas de investigación que se presenten, les explicamos que se pongan en contacto directamente con ellos y si sus temas no son necesariamente afines, pues ellos mismos nos podrán canalizar con algún otro profesor. Muchísimas gracias. Eso es todo. Gracias.